ratico. Que hay gente que lleva con la vela 6 horas detrás de un madero, así que quédate aquí y tranquilízate. Que vamos a predicar la palabra hasta que Dios quiera. ¿Se terminó? Es así. Bueno, a ver, preguntas. Estoy un poco apagado, ¿no? Chacho, que casi no veo. Jordi, ¿qué ha pasado? Dame eso, un poco de luz, hermano. Dame el farruquito. Hasta el farruquito lo veo como aplasta el farruquito. Luego te doy. Luego te doy. Bueno, vamos a tratar un tema maravilloso de la palabra de Dios. Los 3 hijos que Dios ha tenido. Gloria a Dios. ¿Cómo definirías, secretaria, tú los que son los hijos de elección? De elección. ¿Quién son los hijos de elección? Los que tú eliges. ¿Está bien? No, está bien dicho. Unas elecciones a las que, bueno, pues lo voy a definir yo, ¿vale? Mira, los 3 tipos de hijos en toda la Biblia que Dios ha tenido. Los primeros hijos son los ángeles, son hijos de elección, que nacieron por la voluntad de Dios bajo el poder de la palabra. Los creó la palabra. Los segundos hijos son diferentes. Son todos los que son judíos, que son hijos de una promesa que Dios le hizo a un patriarca. Y los terceros hijos son maravillosos, que somos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? El mundo entero, el que no es judío, gentil. Bien, entonces se les llama que los ángeles son hijos de elección, los judíos hijos de promesa y los cristianos, ay Padre, hijos de naturaleza. Hijos de naturaleza. Vas a escuchar algunas verdades bíblicas preciosas. Mira, las escrituras dicen, voy a evitar decir el versículo, pues si no necesitamos hasta otra Semana Santa. Lo digo, ¿vale? Los ángeles. La palabra ángel significa mensajero o siervos celestiales. Fueron creados por Dios antes que el mundo fuese. La Biblia habla de ángeles buenos y habla de ángeles malos. Pero originalmente todos ellos Dios los hizo santos y puros. Pero Dios le dio libertad de elección. Ellos podían elegir una cosa y otra, porque no eran ni eran autómatas, ni eran roboces. Dios los hizo con libre albedrío. Y muchos se unieron con Satanás y se desviaron de su condición original. Voy a hablaros de esto. Lo primero que tienes que saber de los ángeles son espíritu. Quiere decir que no tienen cuerpo. No tienen cuerpo humano. Son espíritus, tampoco tienen alma. Son espíritus. Bien. Dios los creó antes que el mundo fuese. Y también se les llama hijos de Dios. Por eso el primer libro de la Biblia, que es el libro de Job, el primer escrito de la Biblia es Job. Dice, vinieron los hijos de Dios a presentarse y vino Satanás entre ellos. Estos hijos de Dios eran los ángeles, ¿eh? También se les llama hijos. Bien, entonces, Dios creó ¿cuánto número? Millones de millones de millones de decenas. Incomparable. Bueno, hizo clasificación. A cada uno les dio un nombre individual, lo que en la Biblia no están revelados, solamente 2, Miguel y Gabriel. Y se les dio diferentes funciones, pero todos con la misma personalidad. Todos eran espíritus puros. Y como siervos celestiales, pues experimentan varias cosas. Lo primero, son seres espirituales que hacen la voluntad de Dios. Los ángeles hacen la voluntad de Dios. Segundo,
ven el rostro de Dios. Ellos ven el rostro de Dios. Tercero, nunca mueren. Nunca mueren. Y no se casan. Dios, no hay ángeles, ángelas ni angelitos. No hay femeninos ni hembras, ni bebés. El número que Dios creó es el número que existe. Por eso cuando escuches los medios que dicen, y los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos y fueron gigantes, esos no son ángeles, son la descendencia de Set. Porque es una doctrina falsa, a ver cómo lo digo, gente poseída, pitonisas y brujas, y gente espiritista, dice que ellas están comprometidas con Satanás y es como que fueran su marido, pero esto no puede ser porque son espíritus, ¿vale? Ya me estáis entendiendo, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que saber, son espíritus, que nunca se mueren, jamás se mueren. Segundo, no se casan. Ni hay ángeles, ni ángelas, ni angelitos. Nunca mueren, nunca se casan. No se les puede adorar. Jamás se puede adorar a ningún ángel. Está prohibido por Dios. Nunca se puede adorar a un ángel. Jamás. Está prohibido por Dios. Un hombre se postró y un mismo ángel le dijo, levántate, a mí no me adores, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Está prohibida la adoración, que hay un culto satánico a los ángeles que ya existía en la Biblia. Pero hay que romper doctrinas e historias, ¿vale? Segundo, no se les puede adorar, no se casan. Entramos en la creación. A unos ángeles, arcángel, solamente se menciona uno. Querubines, serafines, terafines, quiere decir, si quiere una clasificación. A algunos se les encomendó diferentes programas de Dios en la tierra. Unos estaban para traer juicios de Dios a la tierra. Otros era para hacer anunciaciones, como Gabriel. Otros era para traer mensajes, como Miguel. Otros son ángeles guardadores, que están a favor de los herederos de la salvación. Pero eso dice Hebreos, dice, no son estos espíritus ministradores, hechos y creados a favor de los herederos de la salvación. Los ángeles sirven a Dios en la iglesia. Y usted como cristiano y cristiana, sin saberlo, muchas veces Dios ha mandado ángeles para guardarle a usted. Esto es bíblico. Los ángeles son guardadores de la iglesia. Qué belleza y qué bendición, hermano. Pues esto es bíblico y auténtico. Bien, vamos entrando en cosas. Dios, en medio de todos, creó un querubín. Y a ese le llamó Luzbel. Y le dio una excelencia más grande que a ninguno. Le dio inteligencia, le dio sabiduría y le dio belleza. Pero él, según dice el libro de Abdías, hablando del rey de Edom, pero espiritualmente era Luzbel, dice que él nunca quiso ser más que Dios, porque sabe que Dios es Alfa y Omega, que por encima de él no hay otro. Eso él lo sabe. Pero quiso ser igual a Dios, porque deseaba ser adorado como Dios. Y Dios, mira qué palabra, Dios comparte su gloria con los hombres. ¿No me habéis entendido? Dios comparte su gloria con los hombres, ¿no? Amén. ¿Sí? ¿Comparte Dios su gloria con los hombres? Amén. Sí. Sí. Hay algunos que dicen, Dios no comparte su gloria, eso no es verdad. Cristo dijo, la gloria que me dio mi Padre yo se los he dado. Y quiero deciros que yo tengo gloria. Amén. Y quiero decirte, Luis, que tú también tienes gloria. Y quiero decirle a usted, tía Marina, que usted tiene gloria. Y quiero decirle a las niñas que tiene gloria. Si ustedes son de Cristo, ustedes tienen gloria. Y sí, Dios comparte su gloria. Lo que no comparte es la adoración. Esto es exclusivo de su ser. Solo se puede adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
nada más. Y dice, subiré al lugar santo. Y allí entre las estrellas del cielo, porque a los ángeles también se les llama estrellas, se les compara a estrellas. Dice, allí entre las estrellas del cielo pondré mi nido para ser semejante al Altísimo. Pero Dios le dijo, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que dices en tu corazón, subiré y estaré, pero yo te arrojaré, ha dicho Jehová. Y en su rebelión, que Dios lo hizo, el sello de la perfección, acabado en hermosura, dice, te vestí de toda piedra preciosa, de topacio, de berilo, de cornalina, de esmeralda, de todas piedras preciosas. Dice, mas ahora gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y pasó de ser un querubín, un Espíritu Santo, para adorar a Dios y servirle, a ser un inmundo rebelde. Y ahí los otros ángeles que había tuvieron elección y él los sedujo y los engañó. Y muchos le siguieron, muchos ángeles del cielo en su rebelión le siguieron y se convirtieron en demonios. Que el Señor reprenda a todos. Amén. Entonces, allí se omitió un juicio. ¿Y sabes cuál fue el juicio? El juicio salió condenado. Condenado. Dios los condenó. Por eso Cristo los reveló. Dice, el príncipe de este mundo viene, pero nada tiene de mí. Porque él ya fue juzgado y condenado desde el principio. Dios lo condenó. Una pregunta que los hago. ¿La sangre de Cristo puede limpiar a cualquier hombre de la tierra? Amén. ¿Haya cometido lo que haya cometido? Amén. ¿Ustedes creen que la sangre de Cristo hubiera sido efectiva para limpiar a Hitler? Pues no dice nada, hijo de nada. Había otro dictador tremendo en una de las tribus indígenas que ese solamente comía niños. Era caníbal. Era un hombre de 2 metros, no me acuerdo de su nombre, ¿para qué lo voy a recordar? Solamente comía niños. Bueno, pues, fíjense, por la sangre de Cristo, si aquel hombre se arrepiente, la sangre de Cristo le perdona. A ti te cuesta creerlo y a mí también. ¿Sabes por qué? Porque tu amor es así y el mío más pequeño que el tuyo. Pero el amor de Dios, si el cielo fuera de papel y el mar fuera de tinta, no se podría escribir el amor tan grande que tiene Dios. Porque Dios es amor. Pero a los ángeles y a los demonios, Dios no les perdonó. Eso está escrito así en la palabra de Dios. Ni les socorrió. Ellos se rebelaron y Dios los condenó para siempre. Eso lo dice Pedro, lo dice Judas, y todos que se desviaron de su condición, los perdonó y los condenó. Pero hay que hacer una clasificación. A ver, una preguntita. ¿Los ángeles secretarios dónde están? ¿En el infierno o en la tierra? ¿Dónde están? ¿Los ángeles? Sí, perdón. Los demonios. En la tierra. En la tierra. La atmósfera. Bueno, en una parte. Miren, hubo una parte que no son. Ay, qué tarde me está dando la película. Que sonaba muy mal. Que se da, ¿no? Bueno, la perdonamos que es Semana Santa. ¿Qué ha pasado algo? No va. Bueno, poco a poco. Poquito a poco. Bueno, pues vamos a responder a esto. Mira, el Señor dice en la palabra, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los arrojó a prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Y sí, en el infierno
hay una serie de ángeles que Dios no les permitió salir a la tierra. Están aprisionados y están en prisiones de oscuridad. Dice, ¿para qué? Reservado para el día del juicio. Bueno, es decir, déjalos estar, ¿vale, chacho? Déjalos estar, déjame estar. Ya. Ya está arreglado, venga. Como te pares, ¿por qué quieres parar? Ahora, que es que se escucha mal. Ya no va. Bueno, pues con este, ¿os parece bien? Con este no vale. Bueno. Lo bueno es que hay muchos de los ángeles que están en prisiones de oscuridad, hermana Lola. Eso es muy importante, gracias a Dios. Por eso no hacen mal. Y dice que están reservados para el día del juicio, aunque ya están condenados desde el principio. Y la iglesia de Jesucristo juzgará a estos ángeles. ¿Qué te parece la idea? La iglesia de Jesucristo de la tierra juzgará a estos ángeles. Pero sin embargo, lamentablemente quiero decirte que estos ángeles malos tienen odio hacia ti. Odio hacia ti y hacia mí. A todos los que somos de Cristo nos odian. Porque lo que ellos perdieron, Dios te lo ha regalado a ti gratis. Y lamentablemente, hermano Cholo, no está en otra parte del infierno. Hay millones, de millones, de millones, de millones, de decenas de demonios en el mundo que Dios los reprenda. ¿Cómo se llaman? Potestades, poderes infernales, autoridades, huestes de maldad, demonios inmundos, que son los que provocan la drogadicción, el alcoholismo, la inmoralidad, los crímenes, los divorcios, los abortos, los homicidios, los robos, las transgresiones. Y detrás del hombre y la mujer malvado está el diablo, que Dios lo reprenda. Detrás de toda la maldad está el diablo. Por eso hay niños abandonados. Por eso hay gente haciendo tanto daño. Porque están bajo este gobierno y bajo esta autoridad. ¿Y están dónde están? Pues hijo, en la puerta de tu casa. En la puerta de la mía. Están al lado de tu coche cuando lo abres esta mañana. Están en el bar cuando te vas a tomar un café. Están por las calles, están donde menos te lo pienses. Mira, si el malvado te puede usar hasta uno de tu familia para apartarte de Cristo. Puede usar Dios a uno de tu familia, los demonios para apartarte de Cristo. Porque el diablo es así, que Dios lo reprenda. Y esto es una guerra, esto no es un cuento de hadas. Yo no soy cristiano, pero tampoco quiero estar con este. No hay elección. Aquí o se vive bajo el gobierno de Cristo o bajo el gobierno del diablo. Y mira, no os parezca mal lo que voy a decir, que es así. Tú, aunque hayas sido la mejor persona del mundo antes de conocer a Cristo, usted, usted, estábamos en la potestad de Satanás. Y cuando Dios te llamó, dice, has sido librado de la potestad de Satanás para el reino de Dios. Y gracias a Cristo, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha salvado, y ahora no vivimos bajo su poder, vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo. Amén. Esto es muy importante. Bien, estos son los ángeles. Vamos a saltar de ahí para avanzar un poquito. Están condenados. Y por eso cuando viene a Cristo, decían, ha venido antes de tiempo para atormentarnos. Porque sabe que la condenación se acerca. Y
dice el Apocalipsis, dice, el lago de fuego que está reservado para Satanás y sus ángeles. Ay, Dios mío de mi vida. El lago de fuego y azufre, que arde con fuego y azufre noche y día, donde no hay un momento de reposo, será un tormento, y un tormento, y un tormento. ¿Hasta cuándo? Hasta una eternidad. Estos otros son los judíos. Ay, Dios mío, los judíos. Mira, Dios, Abraham no era judío, él no era judío, él era iraquí, era de Mesopotamia. Y Dios lo llamó de esa tierra de idolatría y le hizo una promesa. Te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y de él nació el pueblo Hebreo. De ahí vino la palabra hebreos. Y luego Nabucodonosor a la tribu de Judá le puso el nombre de judíos, los de Judá. De ahí viene el nombre de judío, que significa los que alaban a Jehová. Bien, a este pueblo Dios lo llamó, a un pueblo pequeño, a un pueblo errante, a un pueblo nómada, y lo sacó de los nombres de Abraham. Y Dios le hizo una promesa, que este pueblo, si se apartaba de la idolatría, si se guardaba de la inmoralidad de las naciones, si se convertía a Dios y guardaba su pacto y era obediente, Dios le iba a hacer luz de las naciones. Y un día emocionado, Moisés dijo, ¿quién como tú, pueblo santo de Jehová? Él es la espada de tu triunfo y el escudo de tu socorro. Y dentro de todas las naciones del mundo, la nación más privilegiada fueron la nación judía. Dios los amó, y dice en una versión Ezequiel que es maravillosa. Dice, pasé junto al camino y te vi tirada como un bebé junto al camino. Te miré y te amé y te dije, vive, sí vive. Te tomé en mis manos, te corté el cordón umbilical, te lavé de tus sangres, te vestí de seda, te llevé a mi casa, te creció el pelo, te vestí con zapatos de tejón, te puse vestido bueno. Y cuando estabas en mi casa y eras tiempo de amores, me abandonaste a mí, el marido de mi juventud, y te fuiste a los Baales y dijiste, solemnio, tú eres mi padre. Y este pueblo se rebeló en muchas ocasiones contra Dios. Y Dios les llama. En una ocasión Dios dice a unos hombres recabitas, venid. Ven, profeta, dile a los recabitas que beban vino, que beban un poco de vino. Los llama a Recaz y a sus hijos, beber un poco de vino. Dice, no, ¿por qué no bebes vino? ¿Por qué no bebes vino? Porque nuestro padre Recaz nos dijo, no plantéis viña, no toméis vino, no tengáis morada fija, vosotros nómadas en el desierto. Nómadas en el desierto. Y por eso, porque nuestro padre nos lo dijo, nosotros lo obedecemos. Y Dios dijo, ¿no ves, pueblo? Un hombre les dice que no beban vino y respetan su palabra. Y yo que soy Dios, a mí no me respetáis ni me amáis. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ha dicho Jehová. Dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su Señor. Mi pueblo no me conoce, no tiene conocimiento. Dice, escucha tu cielo, porque va a hablar Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios también coge al profeta Oseas y le hace que se case con una mujer de mala vida. Y se compara a él. Era duro para Oseas coger a una mujer de mala vida. Y así Dios también es como que se casa de nuevo con Israel, perdonando sus pecados. Dice, con cuerdas de amor te atraje, y contra más te llamaba, más te alejabas de mí. Y así, año tras año, milenio tras milenio, Dios los llamaba y ellos se iban, se apartaban y rompían los pactos de Dios. Y llegó el momento que el Señor mandó al heredero, a su hijo, a la tierra. Y está en la parábola que concluye aquí. Y dice, había un rey, les dice a los judíos Cristo, que quería hacer boda para su hijo. Y dijo, ya la boda está preparada. Veros y llamar a mis hijos, que ya estamos de boda. Dice, cuando fueron,
Uno dijo, me he casado y no puedo asistir a la boda. Otro dijo, he comprado unos bueyes y los tengo que probar. Otro dijo, es que tengo un arado y lo tengo que trabajar. Dice, y se excusaron. Cuando vinieron, ¿dónde están los convidados? Dice, no quieren venir. Dice, veros donde los mancos, los cojos, los ciegos, los que están junto al camino, los pobres, y traerlos a mi casa, porque la boda de mi hijo se ha preparado. Esta parábola es este simbolismo. Cristo vino al mundo. Pero yo pregunto, ¿a qué vino Cristo? ¿A salvar a Israel o a salvar al mundo? Al mundo. A salvar al mundo. Pero mirad, aquí pasa una cosa. Es que dice, a los suyos vino. ¿Quién eran los suyos? Los judíos. Y los suyos no le recibieron. Es decir, no creyeron que él fuera el Mesías. Y lo rechazaron. Dice, mas a todo aquel que le ha recibido, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de Dios, sino de hombre, sino de Dios. Entonces, Dios quería coger a Israel y por medio de Israel salvar al mundo entero. Porque la pregunta es, ¿y si Israel lo recibe, qué había pasado con nosotros? ¿Qué había pasado con nosotros? Pues nada, no había pasado nada. Dios había tomado a Israel y la había usado para llevar el mensaje al mundo. Pero ahora es al revés. Al no recibirle ellos, le hemos recibido a los gentiles y ahora por medio de nosotros un remanente de ellos se salva. Porque Cristo no vino para Israel, Cristo vino para el mundo entero. Miren, hay una palabra que yo le he visto toda la vida interpretar mal. Dice, muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Y vosotros lo interpretamos mal. Los llamados somos los gentiles, los elegidos por promesa son los judíos. Usted no es un elegido, usted es un... Está bien que se llama elegido, pero más que nada un llamado. Usted es un llamado, ¿no? Bien, entonces, Pablo hace una parábola de un olivo, que es maravilloso. Y compara a Dios como un olivo puro. Y las ramas naturales era Israel. Pero Israel, por su incredulidad, fueron desgajados. Los quitó Dios de su raíz. Y cogió Dios ramas silvestres que no tenían promesa, que no tenían elección, que solo tenían pecado, solo tenían maldad y eran enemigos de Dios. Pero sin embargo, el gran amor de Dios es que Dios arrancó las ramas naturales, que eran los judíos, y injertó a olivos silvestres, que éramos nosotros. Y nos injertó en la rica savia del olivo. Y dice Pablo, y si Dios no perdonó a las ramas naturales y te injertó a ti, no te ensorbezcas, sino teme. Porque ellos por su pecado cayeron, pero por la fe tú estás en pie. Dice, no te jactes, sino más bien teme. Porque tú no sustentas a la raíz con la rica savia del olivo te sustenta a ti. Entonces, Israel ya no es el pueblo de Dios en este sentido. Ahora ha habido un cambio. Y Pedro dice, vosotros sois pueblo de Dios. Mira qué palabra. Pueblo de Dios. Nación santa. Los gentiles. Nación santa. Lo que era Israel. Nación santa y pueblo adquirido por Dios. Para buenas obras, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Es decir, que todos los derechos de la savia que no nos correspondían, los ha legado Dios en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, Dios ha desechado a los judíos en ninguna manera, dice Pablo. Dios los amó, los ama y los amará. Todavía están esperando al Mesías. Porque tienen un velo que están embotados. Dice, hasta que a su vez el velo se ha quitado, y entonces verán. Pero todavía tienen un velo que están esperando al Mesías. Fíjense qué cosas.
Hace días están diciendo que no quieren que se hable de Jesús en Israel. Dios mío, y menos que digan que es Dios. Ha habido una pelea tremenda entre musulmanes y judíos, porque algunos judíos querían hacer sacrificios. Están esperando al Mesías, hermanos. Y cuando Cristo venga y le vean, dice, y harán lamentación por él, aquel que ellos traspasaron. Entonces tienen embotado el entendimiento. Pero en esta incredulidad de Israel, Dios nos ha llamado a los gentiles. Y ahora vamos a entrar en la parte más emocionante de todas y más verdadera. Aleluya, gloria a Dios. Los hijos de Dios, la iglesia de Cristo. A ver, si yo adopto un niño, le puedo dar mi nombre y mi apellido. Si tuviera, le puedo dar mi herencia, ¿cierto? Le puedo dar mi educación y le puedo dar todo, pero nunca, jamás le podré dar mi naturaleza. Porque ese niño o esa niña tiene unos padres biológicos, aunque no los quiera, que la desecharon, pero jamás una persona que adopta a otra le puede dar su naturaleza. Le puede dar todo, su nombre, todo, su vida, pero no le puede dar su naturaleza. Pero esta es la clave y la bendición bíblica para todos que creemos. Y dice Juan, mirad cuán grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Pero Juan no dice llamados hijos de Dios. Esto rompe los esquemas de la teología. Dice, y a todos que la recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad ¿de qué? ¿De qué? ¿De ser qué? Ya, pero hechos hijos de Dios. Hechos, no llamados. Hechos. Quiere decir hechos biológicamente. A los ángeles Dios los hizo con la palabra. A los judíos Dios los hizo con la promesa. Pero a la iglesia Dios no le ha dado el reino, que ya mucho. Dios no le ha dado su gloria, que ya mucha. Lo más grande que Dios ha dado a la iglesia es su naturaleza. Esto es increíble. Entonces, dice mi Biblia, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y añade, esto no es de voluntad de varón, porque nadie lo puede hacer. Dice, sino que es voluntad de Dios. Y Dios nos ha hecho renacer. Por eso el Evangelio no es lo que he escuchado y no es lo que Dios me ha dado. Lo importante es lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho es que me ha redimido. ¿Qué es una cosa redimida? Mira, una mujer viene, Eliseo, me llevan a los niños, los acreedores, porque no tengo para pagarles las deudas. Porque había muerto el profeta y no tenían para pagarle el dinero que le debía un dueño. Y cuando una persona judía no tenía para pagar la deuda que el marido había contraído, tenía que coger a sus hijos 7 años y llevárselos para que trabajaran por él gratis, así pagaban la deuda. Y aquella mujer vino al profeta. Los acreedores han venido a pedirme a los niños y los hacían esclavos. Y tenían que estar hasta que acabara la deuda. Pero un pariente cercano, que no podía ser un extraño, tenía que ser pariente cercano. Tenía que venir, oiga, ¿cuánto le debe este? Tanto, tenga usted. Y con los documentos de que era su pariente. Por eso mi Biblia dice que Cristo se le llama el Hijo del Hombre. Cristo se hizo hombre. Y por medio de hombre ser pariente cercano de la humanidad. Y poder pagar el rescate de la redención. Y Cristo te ha redimido con un precio. Todo lo que tú debías, que estabas esclavizado a un dueño, que te tenía subyugado, no tenía voluntad, porque el que bebe no tiene voluntad el vino. El que se droga no tiene voluntad la droga. El que es un celoso no tiene voluntad los celos. Por eso si Cristo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y de ese dueño malvado que a nosotros nos tenía aprisionados, Dios ha abierto la puerta de la cárcel y nos ha hecho libres. Porque donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad. ¿A ti Cristo te ha hecho libre? Pues tú eres libre. Y Él pagó la redención.
Pero también teníamos otra deuda, y la deuda era con Dios, que estábamos destituidos de su gloria. Dice, no hay justo ni en uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto su garganta, no conocieron camino de paz, desventura en sus caminos, veneno de áspida debajo de sus lenguas, sus pies los llevan hacia el mal. No había justo ni en uno. Dice, por cuantos todos pecábamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. El cielo lo teníamos cerrado. Dios no podía ser nuestro Padre. No. Pero sin embargo, Cristo nos santificó. Cristo nos santificó, nos purificó y pagó el precio de nuestra deuda. Ay, qué grande es esto, hermano. Y ahora tenemos el derecho legítimo, y Dios ha hecho la iglesia heredera de Dios y coheredera juntamente con Cristo. Mira, Dios te va a dar una herencia, pero Cristo como hermano mayor, todo es de Él. Sin embargo, mira qué bueno es, que dio su sangre por ti y ha dicho, todos los derechos que yo tengo los comparto con mis hermanos menores. Por eso somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Una preguntina, decir por favor, aleluya, todos los que habéis recibido a Cristo. ¡Aleluya! Bueno, pues mira, 4 bendiciones por haber recibido a Cristo. Mira qué bendiciones. La primera, en Cristo nos ha hecho sabiduría de Dios, justificación de Dios, redención de Dios y santificación de Dios. Y la exigencia es ser santos por cuanto yo soy santo. Ahora, yo no llego a esa santidad, pero la santificación no se recibe. La santificación es progresiva, paulatina. Si ahora Cristo viene, los que amamos a Dios y no hemos recibido, nos vamos al cielo. Pero Tony, que no quiere decir eso, que seamos súper santos, que todos tenemos que seguir mejorando. Amén. Pero la santificación no se recibe así de un día para otro, es progresiva. Me voy acercando a Dios y me voy apartando de lo malo. Entonces, dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y yo miro, pues yo tengo poca, me llegará para entrar allí. Pues sí, porque dice mi Biblia, por la ofrenda de su cuerpo, nosotros somos santificados. Amén. Lo que tienes es por Cristo. Amén. Lo que vas a recibir, lo vas a recibir por Cristo. ¿Por qué? Porque dice, y el que está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Que dice, las cosas viejas que pasaron y todas son hechas nuevas. Pero sigue diciendo a los cristianos dormilones. Pero, si alguno no ha escuchado bien, si alguno no lo ha conseguido, dice Dios, en cuanto al viejo hombre, a la vieja mujer que tienes por ahí, dice, en cuanto al viejo hombre, ¡despojaos! ¡Despojaos! ¿Y por qué? Porque está viciado. Ay, Padre. Conforme a los deseos engañosos del pecado. Y vestidos de nuevo. Dios mío. Creados según Dios. Así que por favor, síguete desvistiendo, síguete descalzando, para que Cristo te vaya vistiendo y te vaya calzando. ¿Saben por qué? Porque nadie pone remiendo viejo en paño nuevo, porque lo viejo tira de lo nuevo y se hace por la rotura. Dios no quiere que seas del culto. A ver que explique esto. Es una bendición venir al culto, que mi lucha es porque la gente venga al culto. Pero detrás del culto tiene que haber un compromiso. Porque Dios no te ha llamado a que salga del culto. Dios te ha llamado a que salga de Cristo. Y estar en Cristo no es venir al culto. Estar en Cristo es que estoy siendo perdonado y me estoy santificando. Eso es estar en Cristo. Y una pregunta. Todo el que viene al culto es iglesia de Dios. Pregunta. América. A ver qué dice América. ¿Qué dice? No, te pregunto, hombre. ¿Qué dicen los americanos de esto? Que te callan. Vale. Pues mirad. Para ser iglesia tienen que pasar varias cosas. Lo primero, arrepentirse. Segundo, bautizarse. Arrepentirse, bautizarse. Tercero, santificarse. Y
confesando. Una persona que lleva toda vida viniendo al culto sin estar bautizado o bautizada, examina eso, que las aguas se salvan. Ay, 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 sí, yo te lo demuestro con lo que está escrito y se terminó. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es que no estoy preparado. Para el bautismo del agua no estás preparado y para el cielo sí. ¿Tú estás seguro que te vas en el arrebatamiento? Porque todo tiene su tiempo. Dios quiere que nos bauticemos. Pero no solamente que nos bauticemos. Dios quiere que participemos de la Santa Cena. No creas que estás respetando a Dios por no tomar la Santa Cena. No estás respetando al Señor. Es que no la tomo y ya la respeto. No, estás en un desorden, Y yo también. La Santa Cena hay que tomarla. La Santa Cena no es un chatillo de mosto, porque hay que hacerlo los domingos. La Santa Cena es el cuerpo de Cristo. Y tú tienes que tener comunión con el cuerpo. Así que se puede ser del culto y no ser de la iglesia. Y se voy a decir una palabra. La iglesia está predestinada. Sí. La iglesia está predestinada. Y la iglesia no pierde la salvación. Jamás. Porque Cristo la santificó, la perdonó y tiene que va caminando rumbo al cielo. Pero escucha, la iglesia está predestinada. Individualmente no, la salvación se pierde. Tú si te descuidas pierdes la salvación y yo también. Pero la iglesia es salva. Si yo soy iglesia, soy salvo. Es como un barco que navega aquí y se va para La Coruña. El barco es la iglesia que va navegando. Si tú eres iglesia, ¿y qué es ser iglesia? Estar bautizado, estar arrepentido y estar tomando la Santa Cena y vivir en la vigilancia de apartarme del mal. Porque Dios no quiere que sea religioso, ni yo tampoco, Que hay que hacer las cosas bien delante del Señor. ¿No creéis que ya solo de hacer las cosas bien? Pues sí, que hay que hacerlas bien ya. Y hay que sustituir cosas. Sustituir otras cosas. Mirad, la iglesia se presenta como un pueblo de Dios. La iglesia se presenta como un pueblo de Dios para salir del mundo y entrar en su reino. Es la separación del mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos, hermanos, dejarnos llevar por lo malo y vivir en lo malo y gustarnos lo bueno. Y de vez en cuando vengo a lo bueno. Y cuando me veo bien me voy otra vez a lo malo. Que Dios no te quiere compartir ya. Que ya no se puede ser cristiano y ser del mundo. Que ya hay que hacer una definición. Y no se puede tener una mezcla. ¿Sabe lo que dice Dios? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sabe qué es disolución? Confusión. Participar de varias cosas. Dice, más ver si son llenos del Espíritu Santo. Con dinero tienes que procurar estar lleno del Espíritu Santo. Cuando se te rompe el coche, también. Cuando Dios quiera que no, cuando hay enfermedad en tu casa, que seas cristiano. Que seas cristiano no cuando yo digo, cuando a mí me apetece y cuando a mí me gusta. Cuando tengo tiempo y cuando me da por ahí. Cuando no, viva lo mío. No, ser cristiano es ser semejante a Cristo. Y no podemos ser niños. Ya tenemos que ir madurando. Y a Cristo se le sigue cuando se llora, se le sigue cuando se ríe, se le sigue cuando me da cosas, se le sigue cuando me quita cosas, se le sigue cuando lo entiendo y se le sigue cuando no me entiende. Eso es ser cristiano de Dios. Yo quiero ser cristiano. ¿Tú quieres ser cristiano? Pues habrá momentos que las pasarás canutas, pero merece la pena. Porque a veces te gustaría más de uno tirarle de la oreja. Pero por ser cristiano me la meto la mano en el bolsillo. A veces me gustaría tener cosas que las podía adquirir pecando, pero no lo quiero. Prefiero mi pobreza y honrando a Dios. Porque a Dios hay que servirle de todo corazón. Porque mirad, hermanos, este es el Evangelio, que no podemos hacer otra cosa. Que Dios no es un capricho. Cuando tengo un niño malo, voy al cultico. A ver si se sana, ya cuando se ve bien. Ya no voy a la voy bien, que me dé la tarde. Ya lo mío. Y hay gente que en Santander que no quiere a Dios, que en Salamanca, en Sevilla, en todos lados, que no quiere a Dios, solamente claman a Santa Bárbara cuando truena. Cuando hay enfermedad, cuando se ha muerto uno, da todo el mundo el culto. Se acaba ese dolor. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? En el mundo. Porque nunca fueron de Cristo. El que conoce a Dios, aunque la carne se caiga en cachos, le sigue. Por eso, ¿qué haces tú aquí?
tantos años. Pues no has orado por familiares y Dios no te ha hecho caso y solo los has llamado. ¿Qué haces aquí? Porque tú no estás convertido a lo que Dios te da, estás convertido a lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso está convertido. El que no se convierta a la palabra no se convierta a nadie. Mira, Dios te puede levantar de la muerte y sacarte a la vida. Como no te conviertas a la palabra, nunca serás cristiano. Cuando se te vaya el afecto, te vas otra vez al mundo. Pero aunque Dios no te sane, aunque Dios te tengas una vida seria, el que es y el que no es, nunca lo será. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Os prometo que quiero ser. El mundo no tiene nada que ver con la iglesia. Porque la iglesia se ve con una vestidura diferente, con un hablar diferente y con unos hablar diferentes. Para mí, las niñas que se han olvidado vestirse no son iglesia. Que a una persona se le puede olvidar, hijo, se le ha olvidado. Pero estos atuendos en las iglesias, eso es una inmoralidad, ¿eh? Hay una ropita que hay que honrar a Dios hasta con la ropa, ¿eh? Hay cositas que no pueden estar en la iglesia, ¿eh? Hay que vestir como Dios permite y como Dios manda. Aquí no se puede hablar todo. Aquí se tiene que hablar lo que edifica y lo que hace bien. Aquí no se puede hacer contrariedades, aquí tiene que haber paz. Si tú vienes a la iglesia a buscar contrariedades, te pedimos, por favor, que no vengas así. Tú vengas que hay que traer paz. La iglesia no es tu casa, ni tu capricho. Es que no venga ese. Esta es tu casa. Tú no puedes decir en tu casa, en la iglesia no mandas tú, ¿eh? En la iglesia manda Jesucristo y la palabra de Dios. Y yo nunca estaré en una iglesia que no manda Dios ni la Biblia. Si mandas tú, ya me voy. Porque aquí tiene que mandar la palabra del Espíritu Santo. Y se acabó. Este es el Evangelio. Y tanto sabe mejor las cosas que están a precio de ahí. Pero Cristo, mi Cristo, sufrió mucho para estar aquí en la iglesia. Ha habido siervos de Dios que han llorado mucho por esta iglesia. Y gente que ha sacrificado muchas cosas. Y no permitimos a 4 niñatos que quiten esta imagen. Que les pego una tunda que vamos, que las mareo. Aquí las cosas como han debido y con orden delante de Dios. Yo tengo este evangelio. No te gusta como predico, haz lo que quieras, pero es la verdad. Que aquí está la verdad. Y me da vergüenza y pena. Mira, no lo he visto aquí, porque si no ya lo había dicho una hora, desde el minuto 1. Hay en sitios que da vergüenza en el culto, de ver lo que se ve. Yo no sería pastor de Dios en mi vida, porque no podía estar. O sobra eso o sobro yo. Y no que sea raro ni nada, que yo tengo una elegancia aquí del siglo XXIX. Pero lo malo siempre y se acabó. El Señor reprenda lo malo. 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 El pueblo de Dios es diferente al mundo. Porque esto no es una peña. Esto es la iglesia del Cordero. Esto es lo que yo creo del culto. La iglesia es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Y para ser templo del Espíritu Santo hay que predicar la Biblia. Hay que orar, hay que ayunar y hay que adorarle. Porque si no, no es templo del Espíritu Santo. No es una reunión social. Que no, ni una herencia. Como yo soy obrero, mi hijo, no, que esto no es una herencia. Mira, tu hijo se convertirá si tiene un encuentro con Cristo, si no, no. Ya te lo digo de antemano, que el Evangelio no se hereda, el Evangelio se recibe. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Esto es evidente y es así. Mira qué bonito. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ay, Dios mío, el cuerpo de Cristo. El cuerpo, Cristo es la cabeza. Y la iglesia es el cuerpo. Y aquí no valen los caprichos de nadie. Si Dios quiere que tú seas hermano, no te pongas de pie, que no está bien. Si Dios quiere que en el cuerpo tú seas la espalda, no te pongas tú en el pecho. Que es que lo que Dios nos levanta y lo que Dios nos hace nos respalda. Aquí nadie más que nadie. Hermanos, os lo digo sin doblez que yo soy así. De verdad, que yo no me tengo por mejor que ninguno de aquí. Que lo sabe Dios, que lo sabe Dios, que lo sabe Dios, la verdad lo que digo. Hermano, que yo no soy nada, pero que no es una falsa humildad.
Que no, que es de corazón. Que yo sé lo que soy. Que sé lo que soy. Que no hace falta que me lo digas tú, que lo sé. Pero no ahora, hace muchos años. Muchos años Dios me dijo lo que era y ya está. Y me valió por un día, ¿vale? Bien, hermano, que nadie más que nadie. Pero pertenecemos a un llamado de Dios. Y no todos los jóvenes que están aquí valen para candidatos, porque Dios no les ha llamado, se terminó. Cada sitio tiene que estar en su lugar. Y las cosas en su lugar, qué bonitas son. Mira, un pastor no es un colega, Un pastor es un pastor. Mira, hay aquel padre, estos padres Jordi que dicen, yo soy amigo de mis hijos. Eso hay que saber interpretar, Que tus hijos no necesitan un colega, Que tus hijos necesitan un padre. Y la iglesia no necesita un colega, necesita un pastor. Y un pastor de Dios, que dice cuando tiene que decir las cosas y se terminó. Y vela para que el rebaño esté en orden, y para que esté alimentado, y para que esté bendecido. Eso es un pastor. Porque la iglesia no necesita una relaciones públicas, no, la iglesia necesita un siervo de Dios preparado en las escrituras para traer la palabra de Dios y las cosas como es debido. No, este que es muy bueno. Es que me dicen que bueno es el pastor, que es gitano, me pongo enfermo. Que no que sea uno buen gitano ni bueno. Uno tiene que ser una persona competente. Y se voy a decir una cosa. Yo prefiero a un payo con un buen ministerio como pastor, un gitano muy bueno que no tenga ministerio. Porque para gitano no estoy yo. ¿Has entendido eso? Pues es verdad lo que te digo. Que es muy gitano y que es muy bueno. Y no sabe nada. Pues que aprenda, hijo, ¿para qué lo queremos? O sea que hay que saber. Hay que saber, hay que recibir cosas. Yo no puedo venir aquí sin nada. Por eso tengo que tener una vida sacrificada, de aprender, de estudiar, porque el que no tiene no puede dar nada. Que no se puede ser del coro de dos maneras. Una con los mismos coritos de hace 200 años sin orar, que nos da la tarde, y otras estando ungidas, renovadicas, orando y renovándose para la iglesia. Yo puedo ser un predicador, una castaña toda mi vida, porque nunca me he querido forzar. Estoy de paseo, me voy de pesca, me voy de caza. No leo la Biblia, no oro. Pues hijo, con las tardecitas que nos da, pues no está bien. Entonces hay que orar, hay que ayunar y hay que recibir. Porque el que no recibe no puede dar nada. Y el cuerpo tiene que tener vida, pero siempre Cristo lo tiene que regir la cabeza. Mira, mientras Cristo sea la cabeza, todo va bien. Hay cuando mandan más los hombres que Dios. Hay cuando mandan más los hombres que la palabra. Hay cuando en la iglesia no hay gloria. Qué pena, qué caos, hermano. Por eso, ya te digo lo que es muy malo. Estamos en la recta final para deciros una cosita. Mira, la iglesia, escuchen, tiene un ministerio. ¿Has visto la palabra? La iglesia tiene un ministerio. Porque la iglesia es un ejército en conflicto. Ay, Padre, un ejército en conflicto contra Satanás y el pecado. Aquí hay que amar al pecador, pero hay que aborrecer al pecado. Aquí viene una persona, sé quién sea, hay que recibirla, siempre y cuando venga a arrepentirse. Porque mira, es un poquito tarde, pero lo tengo que decir. Hay tres tipos de personas. Vete apuntando eso y memorízalo, Y luego esta predicación la escuchas en tu casa, tranquilo, Escucha. Unos son los que vienen del mundo. Los que vienen del mundo hay que aceptarlos. Del mundo, que no han conocido el Evangelio. Sea quien sea, la iglesia les tiene que recibir. Y les tiene que presentar a Cristo. Y les tiene que dar un lugar para que se sienten y escuchen la palabra. Esto es lo bíblico. Esto es lo auténtico. Y es así, sea quien sea. Fíjate lo que os estoy diciendo, ¿vale? Esto es así. Si no es así, es que somos muy pequeños. Pero esto es la verdad. Otra cosa son los cristianos carnales dentro de la iglesia, que hay que irlos perfeccionando en la semejanza de Cristo. Y otra cosa es, hermanos, las personas que ya se han degradado tanto, que dicen que son cristianos, pero que no lo son. Mira, hermanito, voy a aplicar esto, ¿vale? Voy a aplicar esto que es duro. Había una persona en la iglesia de Corinto que su novia era la mujer de su padre. No su madre, era mujer de su padre.
y era su novia, y la iglesia lo recibía. Y estaba con la iglesia y participaba de la iglesia. ¿Por qué? Posiblemente porque tenía influencia. Si no, a lo mejor la habían echado. Porque hay iglesias que consienten el pecado, sea quien sea. Depende de la familia que sea, o joven que sea, o la mujer que sea. Cuando es uno de la vasca, que nos interesa, pues ese sí, pobrecito, que hay que tener misericordia. Cuando es una familia así que no es muy guay, ese no, que no vengan, que se vayan, que no. En fin, esta demagogia, esta política satánica, que yo no comparto, yo la reprendo en el nombre de Cristo. Se acabó, porque a mí la Biblia no me enseña eso. Bien, entonces, el que no tiene padre no se bautiza, se queda moro. También las cosas depende de quién lo haga. Hay personas que ya le ponen el cartel antes de que lo haga, y otros hagan lo que haga, nunca hacen nada, porque tiene gente que lo tapa. Pero de los hombres se escapa uno, pero de Dios ¿quién se escapa? Si Dios es justo. Esa es la verdad, como una catedral, es la verdad. Y se acabó. No todas las mocitas son las mismas de todas casas. A algunas cuesta poco ponerles un cartel, y a otras hay que ponerles una pared. Pero sin embargo no llevan cartel, porque son de una familia o son de otra. Esas son excepciones de personas, pero que no tienen nada que ver con Dios. Por eso se llama Dios, porque es limpio y legal. Y se terminó. Esta es la verdad. Así. Entonces, a esas personas que hizo Pablo, dice, el cual, a ese perverso que está entre vosotros, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice de él? Expulsarlo. Expulsarlo. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. Y echarlo, lo entregó a Satanás. ¿Sabes qué se entregaba a Satanás? Fuera de la cobertura de la iglesia. Dice, para que se arrepienta. Porque una cosa es caer en un pecado y otra cosa es vivir en él. Entonces, uno que tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras y es cristiano y está bautizado, y por un caprichito deja a su mujer o ella deja al marido y viene con otra nueva novia. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto, hijo? ¿Cómo es esto? Que la Biblia me dice a mí, si algunos llamándose hermano y fuera adúltero, con el cual no subjuntéis ni comáis. Eso me dice a mí Dios. Y se terminó y se acabó. Este es el Evangelio. Una cosa es caer en un pecado y otra cosa es vivir en él. Y la iglesia tiene que levantarse contra el pecado, siempre, y luchar en el pecado. Porque es así. Le voy a decir a usted una cosa, tío nene. De verdad que es feo a una persona que merezca un honor no dárselo. ¿A qué feo? Tío nene, qué feo eso, ¿verdad? Si un hombre o una mujer se merece un honor, habrá que dárselo, señores. Pero también es malo una persona que no se lo merece dárselo. Las dos cosas son malas. Por eso dice, el que honra, honra, que el respeto, respeto. Y las cosas son porque las merece. Esto sería lo auténtico. Un ejemplo que pongo, que a mí no me gusta, ¿vale? A mí no me gusta. Esta moda que ha cogido Filadelfia no me gusta. Y le voy a decir, se sale un pastorcito de una iglesia, se sale de pastor. Antiguamente, ¿qué pasaba cuando salía un pastor? Vámonos en todos casos, pero una mayoría. Usted la ha vivido, hermano José, y usted también, Triperenes, que es de la antigua escuela, y estos ancianos. Las iglesias se quedaban llorando, porque ese era un pastor de Dios de verdad, que había sido un pastor, un padre, un cuidador. Nunca llegó tarde en ningún sitio cuando lo necesitaba. Y la amaba la iglesia. Ha cambiado el tiempo, Jordi, y ahora se hace una fiesta, chacho. Y yo me pregunto, ¿pero qué estamos celebrando? Le damos regalos al pastor. Ahora, yo tengo en mi mente, chacho, hay que darle un regalo al pastor. Y dirá, una oveja. Pero ¿cómo le voy a hacer un regalo si nunca me ha mirado ni me ha hablado? ¿Por qué le tengo que dar un regalo a este individuo que nunca me ha hecho bien? Dios mío. Ahora un pastor piensa, ¿pero qué están festejando? Que me voy. En mi iglesia tiran hasta cohetes artificiales, chacho. Alma de Dios. Mira, yo no me voy de aquí, porque Dios no me lo ha dicho, ¿vale? Que no me voy. Pero ya de aquí 40 o 50 años que me vaya, a mí no me des un regalo, que no lo acepto. Yo no aceptaré nunca un regalo de despedida, Que no me voy, de aquí 50 o 60 años, que me vaya. A mí no me des un regalo, a mí me des un abrazo. Eso es lo que hay que hacer. Esto es lo que yo creo. No, pero es así, porque cada uno como es y se terminó.
Y los que no sean así, que no sean así. Están haciendo una fiesta porque se va el pastor, dijo, pues eso no lo entiendo. Están deseando como que me muero como me la Mira, lo último que digo. La iglesia, ay, mira, la iglesia, miren qué bonito, es columna y baluarte de la verdad. Ay, Padre. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La única verdad que hay en la tierra es la iglesia. Y si esta verdad la empañamos, la deterioramos y no tiene fuerza, ¿qué nos queda? Por Dios. Que en el mundo haya mentira lo entiendo, que en la iglesia haya mentira yo no lo entiendo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y lo último que digo rápidamente, escuchen, la iglesia tiene esperanza futura. ¿Ustedes creen esto? Mira, he dicho una palabra al principio, ¿qué le voy a decir ahora? Yo un día la pasamos mal, Yo sé lo que es jurarme estando de luto, Yo estaba de luto por una persona muy especial para mí, como era mi padre. Y a mí me juraron. Y esto me destrozó. De verdad que me destrozó. Pero ustedes creen que el Espíritu Santo habla, ¿no? Ustedes creen que el Espíritu Santo habla. Le voy a decir, hermano Rafael, lo que yo sentí. Bajo esa ira y esa profunda decepción. Me dijo el Espíritu Santo. A ver, no creo que hicieron una semana que estaba de luto, hermano. Y una persona, me refiero a un jambo conduciendo, dijo una palabra y me juró. Me destrozó, la verdad, me destrozó. Pero vive Dios que lo que digo lo digo en verdad. Que el Señor me habló y me dijo, tranquilo, los cristianos no tenéis muertos. Los que están muertos son los que están en delitos y pecados. Y yo esto lo creo. Y una separación de un hermanico, de un padre, de una madre, de una mujer, de un compañero, siempre duele. Y yo quiero que duela, en el buen sentido, porque no es cualquier cosa lo que se me ha ido. Pero mira lo que te digo, que esto no es de hombres, tío Pepe, esto es de Dios. Tío Adolfo, esto no es de hombres, esto es de Dios. Tío Nene, esto no es de hombres, esto es de Dios. La iglesia tiene una fe con caracteres eternos. En la tierra no vamos a estar siempre, pero siempre estaremos en el cielo. Quiero deciros que pronto nos vamos a casa, nos vamos con Cristo al cielo. Y mira, cuando un ser querido tuyo parta, tienes todo el derecho a llorarle y a que te duela. Pero mira lo que te digo, no faltes el respeto a Dios ni a tu fe. Si tú crees y sabes que está con Dios en el cielo, aún llorando, dale gracias a Dios. Porque la tierra pasa, pero el cielo perdura. Yo creo en la eternidad. 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 En el nombre del Señor. A ver, entonces, la iglesia vale tanto. La vida cristiana vale tanto. Hay que llorar mucho y luchar mucho por ser cristiano. A ver, hay que luchar mucho por ser cristiano, pero merece la pena. Amén. De verdad que merece la pena servir al Señor. Ay, Padre, hay que verlo, Padre. Bueno, pues esta ha sido la palabrita que tenía para los jóvenes. Estuvimos con gozo y del Señor. A ver, vamos a estar en pie para darle gracias al Señor.